Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Manteniendo el discurso anticorrupción que lo impulsó a incursionar en la política hace más de una década, el ingeniero Salvador Nasralla vuelve a aspirar a llegar a la primera magistratura del país, puesto en el que él espera poder generar un cambio en la historia de Honduras con un plan de gobierno cuyos pilares serían una administración descentralizada apoyándose en las alcaldías, combatir la corrupción y la inseguridad, generación masiva de empleos, una reforma educativa, megaproyectos de infraestructura, posicionar a Honduras como el principal destino turístico de la región y hacer que la salud sea universal. En esta ocasión, el señor de la televisión, como es conocido, Nasralla Salum, lanza su precandidatura desde la trinchera de las grandes mayorías, como se hace llamar el Partido Liberal, institución a la cual prometió defender y llevar su bandera a casa de gobierno, prometiendo una administración distinta a las anteriores. Y en honor a los que luchamos incansablemente para que esto suceda, prometo que no voy a descansar hasta que la bandera, esa bandera rojo, blanco y rojo, flamee en casa de gobierno. ¡Vamos Honduras! ¡Vamos Honduras! Les prometo también que no gobernaremos por 4 años, porque en la unión está la fuerza, y esta fuerza nos traerá cada 4 años victoria tras victoria. ¡Vamos Honduras! ¡Vamos Honduras! ¡Siempre adelante! ¡Ni un paso atrás! ¡Que viva siempre el glorioso Partido Liberal de Honduras! ¡Honduras! El ex designado presidencial en su movimiento Vamos Honduras enumera 100 propuestas para transformar al país con generación masiva de empleo, creando estímulos fiscales para atraer la inversión extranjera y potenciar los sectores productivos, entre ellos el agrícola, manufacturero, turístico y de servicios. Por otro lado, plantea la llegada de la Sisi, organismo que desde hace varios años ha exigido Nasralla en todas sus intervenciones, prometiendo un portal de transparencia, y todos sus funcionarios serán sometidos a investigación en sus ejecuciones presupuestarias y eliminar la partida confidencial. Respecto a la inseguridad, propone implementar en Honduras un plan Bukele y que los privados de libertad trabajen para pagar su estadía, haciendo pupitres, uniformes y cultivar alimentos. En cuanto a relaciones exteriores, Nasralla plantea revisar los convenios que se firmaron con China y restablecer los lazos con Taiwán. Asimismo, señala que se mantendrán al margen de todo lo vinculado con el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo. Entre otros temas, el ex líder del PAC y PSH reitera que él es la mejor opción para rescatar a Honduras del mal camino que se recorrió con una vida mejor y ahora con el poder popular, con quienes una vez hizo alianza y por lo cual pide perdón a los hondureños, puesto que lo pactado con Libertad y Refundación no lo cumplió libre una vez instalado en presidencial. No obstante, desde el oficialismo recuerdan a Nasralla que él no mantiene su postura y su problema es andar brincando de un partido a otro. Además, lo consideran como un candidato que solo busca defender los intereses de los grupos de poder a los cuales pertenece. Y es doble moral porque solo busca su beneficio y le advierten que sus propuestas son copias de lo que se está ejecutando en el poder popular, por lo que le piden ser más original y usar la materia gris que tanto presume poseer.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Hoy tengo un distinguido invitado, nos conocemos hace muchísimo tiempo. El ingeniero Salvador Narrala, ahora en el glorioso Partido Liberal de Honduras. Hoy va a exponer aquí su plan de gobierno y vamos a hablar de lo que es la política y el país. Ingeniero Narrala, bienvenido, gracias por estar aquí en Canal 11. ¿Qué tal, Raúl? Mucho gusto, efectivamente con Raúl nos conocemos desde hace unos, no sé si son 40 o 45 años. Raúl me comentó después de que yo había logrado todo, o casi todo en la tele. Me dijo Raúl una vez en un hotel y luego en un cumpleaños de como una amiga, me dijo, ¿vas a seguir en deporte? ¿Vas a seguir con X0? Ya no hay más en Honduras, me dijiste. Ya lo alcanzaste. Métete a la política. Pero en aquella época yo no me quería meter a política por la razón de la corrupción que yo miraba. Y realmente no me quería ensuciar. Y años después, siguiendo este consejo tuyo, decidimos formar el Partido Anticorrupción y ahí viene toda la historia. Pero a Raúl nos conocemos desde que estábamos muy cipotes trabajando en la radio, trabajando en la tele, así que me da mucho gusto estar hoy aquí listo para hacer una exposición un diagnóstico de cómo está la situación del país y luego una propuesta que es una antesala a nuestro plan de gobierno. Salvador, en 1982 fuiste el jefe de prensa de la mejor selección de la historia de Honduras, que participó en un mundial. Empatamos el 16 de junio del 82 en el Luis Casanova de Valencia con España, con el Rey ahí, 1-1. Luego empatamos con Irlanda y perdimos por un penal al final con Yugoslavia. Tenías cerca de 30 años. ¿Pensaste en ese momento algún día aspirar a ser presidente del país? Sinceramente no. Cuando estaba en el colegio, pensaba que ser presidente era una aspiración. Pero luego, cuando me fui dando cuenta, ya en la universidad en Chile, a través de mis profesores, que eran funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, ellos me decían, tu país es un país bellísimo y riquísimo. Tu país está destinado, si es bien manejado, a ser uno de los 5 países potencia de América, junto a Brasil, Argentina, Venezuela y México. Honduras era en quien habían puesto los ojos en Centroamérica por su ubicación geográfica, etc. Pero me decía, en tu país los gobernantes exigen siempre, si un proyecto vale en aquella época $5 millones, ellos piden 10. Entonces, por eso hay que cambiar las cosas. Y ellos me decían, cuando tú llegas a tu país, trata de cambiar eso para que tu país salga del atraso. Cuando creaste el PAC, Partido Anticorrupción, fue novedoso. De ese PAC a hoy, Salvador, ¿qué has aprendido? He aprendido que para poder participar en unas elecciones, tenés que tener una estructura que te defienda el voto. El 2013 yo gané las elecciones, en 2017 también, en 2021 ayudé a que ganara. Pero si no tenés una estructura, no podés ganar. Originalmente queríamos nosotros, con el Partido Anticorrupción, tener representante en mesa, pero las leyes de nuestro país no te permiten tener representante en mesa, ni te permiten tampoco tener representante en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, la ideología que uno tiene, una persona puede ser nacionalista, liberal o libre y ser anticorrupción. Cuando fundamos el Partido Anticorrupción, lo hicimos en base a una ideología liberal. Si revisamos los principios del partido, los estatutos del Partido Anticorrupción, te vas a encontrar que son prácticamente los mismos del Partido Liberal. Entonces, tanto cuando fundamos el Partido Anticorrupción como cuando fundamos el Partido Salvador de Honduras, fue en base a unos principios liberales que siempre hemos tenido. Yo nunca te he contado a ti, pero lo he dicho últimamente, que es una cosa que yo... Sí, te he escuchado, que siempre has ido liberal. Que mi padre, por ejemplo, era liberal, que tuvo que escapar. Un poco la historia de mí es por haber mi padre escapado a Chile
en los años 40, cuando la dictadura Pinochet. de Tiburcio Carías. Ah, ajá. Cuando aquí había Tiburcio Cuando Carías estaba acá, tu papá fue a Chile. Tuvo que irse porque mi padre tenía un caballo blanco en Trujillo y el mano derecha de Tiburcio Carías era el general Sanabria. Los nacionalistas conocen bien esa historia. Y el general Sanabria quería el caballo blanco de mi papá. Mi papá no quería darle el caballo blanco. Imagínate, un caballo blanco todavía sigue siendo aspiracional en estos momentos y en aquellos años, hace 80 años más. Entonces, la esposa del general Sanabria, en un pueblo tan pequeño como Trujillo, que nosotros vivíamos frente al presidio, a pocos metros de la playa, y que Pepe Lobo vivía detrás del guindo, había un guindo ahí atrás, le recomendó a mi abuela que sacara a Alejandro, que así se llamaba mi papá, de Honduras. Y entonces mi papá se fue para Chile y allá conoció a mi madre y ahí viene toda la historia. Entonces, cuando a mí me tocó, después de haber vivido varios años en Trujillo, y me tocaba ir a primer grado, mis padres decidieron que para que yo entrara a primer grado, Trujillo era bastante discreto en aquella época, como toda la zona del Bajo Aguán en el aspecto de educación. Dame un minuto, voy a hacer una pausa para que me cuente. No sabía que Narrala vivió en Trujillo, que es tan bello, que tiene esa gran bahía y sigue botado. Bien, continuamos. No sabía que Salvador Narrala había vivido en Trujillo. Sí, es que nuestra familia, Trujillo, para los que están muy jóvenes, Trujillo era una ciudad muy importante en Honduras. En aquella época, incluso arriba de San Pedro Sula. Trujillo, lo único que no se podía llegar por tierra, pero había que volar. Habían los DC-3 de Sasa, que era la línea aérea nacional, con la cual te desplazabas. Entonces, en los años 50, vivimos ahí varios años, en Trujillo, en la Casa Ode, para los que recuerdan de Trujillo. Algún día le puedes preguntar, si algún día entrevistas al expresidente Lobo, le puedes preguntar, porque yo me acuerdo que habían 5 casas que eran de cemento, de bloque o de ladrillo, y las casas, el resto de las casas, inclusive la nuestra, que era la tienda más grande del pueblo, eran de madera. Y nosotros vivíamos en el segundo piso de la Casa Ode. Y bueno, esa es mi niñez, pero cuando me tocaba entrar a primer grado, mi madre decidió que que yo hiciera primer grado en Chile. Y en esa época, estando en Chile, por eso te meto este tema, estando en Chile en 1959, llegaron de visita amigos liberales de mi padre, que eran Modesto Rodas Alvarado, Roberto Perdomo Paredes y Andrés Alvarado Puerto. Y cuenta mi padre, porque yo no estaba sentado en la mesa, o si estaba sentado en la mesa obviamente no sabía lo que estaba pasando, que los invitó a comer y les dio a comer alcachofas, que es una comida un poco, en aquella época sí, era complicado porque son como unas bellotas que bueno, todavía se tiene que quitar la hojita y comerse solo la carne de la hojita. Entonces estoy ligado a ellos, pero nunca, pese a que mi padre fue liberal, yo nunca quise meterme a ningún partido y siempre me dediqué a lo que me gusta, primero a la ingeniería y luego a la televisión, o mejor dicho, paralelamente a la televisión. Y yo empecé a trabajar en la embotelladora La Reina en 1977, en la gerencia general, y estuve ahí hasta 1982, que fue el año que fui al Campeonato Mundial, que tú mencionaste al comienzo de la entrevista, y que fui jefe de prensa y relaciones públicas, la primera vez que la FIFA exigió que cada selección tuviera un jefe de prensa. ¿Por qué decides sumarte al Partido Liberal? Hace algunos meses, en las campañas anteriores, hiciste cuestionamientos a miembros del Partido Liberal. Explícame eso, porque alguna gente te cuestionaba eso y te salía en TikTok diciendo Narrala dice que los liberales son narcotraficantes, que son pícaros. No, era en general sobre la clase política. Una parte de la clase política, independientemente del partido político, porque
también ese tipo de cuestionamientos para el Partido Nacional y para el Partido Libre. O sea, en los 3 partidos políticos que tienen más gente, hay personas que le han hecho daño al país. Entonces, cuando yo decía esto, que normalmente es al calor de entrevistas que te hacen los reporteros, una vez lo dije en El Progreso, creo, mencioné que había miembros de los partidos políticos, no solamente del Partido Liberal, que eran narcotraficantes, y la historia no me deja mentir, porque en los Estados Unidos los han expuesto, algunos están presos, pero cometí el error, soy humano, cometo error, de no aclarar que eran ciertos miembros de cada partido que están metidos en eso y que siguen metidos en eso, pero esa era una de las razones por las que yo hablaba de la anticorrupción, y sigo hablando que la anticorrupción es lo fundamental para gobernar Honduras. No podés en Honduras gobernar si no aplicás medidas anticorrupción. Llámese Sisi, que fui el primero que habló de la Sisi aquí, no sé si te acuerdas, el 25 de mayo del año 2015, se van a cumplir ya 10 años, hablé de la Sisi, que estaba teniendo en Guatemala un gran efecto y que sirvió para rescatar un poco Guatemala, y por eso pienso, y para nuestro gobierno, y la Sisi va a ser fundamental que la instituyamos. Yo ya tengo prácticamente todo listo, porque sé que Honduras no ha querido cumplir. Fíjate que Honduras solo cumple con 7 de las 26 cosas que pide la ONU para instalar la Sisi. Por lo tanto, eso va a ser muy difícil. Salvador, en este gobierno. Me dice alguien aquí, él era un excelente catedrático, de los mejores que había en la universidad. Tu forma de ser, bueno, todos tenemos errores, como dije Salvador. Hay veces que tú expones y lo haces con mucha claridad y bastante conocimiento, y mucho conocimiento, pero eres impulsivo. Y algunas veces los reporteros te preguntan algo y tú dices algo. Yo me acuerdo de una historia que me pasó, porque mandé a cubrirte una noche y una periodista te preguntó algo y dijiste algo que después se guardó. Eso de ser tan impulsivo juega en tu contra, hay veces, Salvador. Porque dije, Salvador dice una cosa hoy y mañana va a decir otra. Pero no en la anticorrupción ni en la decencia. Sí, o sea que siempre fui anticorrupción. He mantenido mi política anticorrupción durante todo este tiempo. No he cambiado. No tengo ningún antecedente ni antes de la política ni durante la política, a través de casi 72 años de vida. Nunca he tenido un desliz que me haya tenido que ir a un juzgado, que me haya tenido que ir a la corte porque me acusaron de lo que sea. Entonces, para mí, la anticorrupción es lo fundamental. ¿Que soy impulsivo? Sí, soy impulsivo. Y bueno, si te acuerdas, en las narraciones de fútbol soy impulsivo. Me acuerdo que la FIFA me castigó. ¿Por Chiquidrácula? Por Chiquidrácula, sí, pero es que cuando hay que defender una causa, yo soy así, soy impulsivo, soy sanguíneo, me calienta la sangre, y realmente me calienta la sangre porque tengo la suerte de saber la forma como roban, como han robado tradicionalmente los políticos en Honduras. Entonces yo digo, una tierra tan bella, Dios me dio la suerte de enseñarme lo que valen las cosas, de estudiar en la mejor universidad de Latinoamérica. Si creen que estoy blofeando, pueden buscarla. Se llama la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Me gradué en el año 1976. Y si Dios me dio esa bendición, sé cómo están robando. Tengo el conocimiento para hacer las cosas que mi país necesita. Si no me meto, soy cobarde. Y eso, quienes me despertaron ese sentimiento fueron las personas. Porque en 2010, después del golpe del año 2009, la gente me agarraba en la calle. Me acuerdo en el 2010, en la Semana Santa, que caminaba por Tela, por La Ceiba, y me decían, usted también es culpable. 2010, usted es culpable. Pero ¿por qué soy culpable yo de lo que roban los políticos? Porque usted no se mete y usted sabe los problemas, porque desde 1988, en el programa 5 Deportivo, que duraba como 12 horas entre sábado y domingo, yo hablaba de los problemas nacionales. Entonces la gente decía, ¿usted sabe cuáles son los problemas? ¿Sabe cómo resolverlos? ¿Sabe cómo roban?
y usted no se mete, usted es culpable, tan culpable como los que están metidos robando. Entonces, eso me presionó bastante y yo decía, puchica, ¿cómo me voy a meter a los partidos si ahí hay personas que van a impedirme? Entonces, decidimos fundar el Partido Anticorrupción, pero con ideología liberal. Pasado el tiempo, después de haber tenido participación, creado 2 partidos que fueron creados con dinero mío. O sea, yo gasté dinero. La única deuda política que he recibido yo con el Partido Anticorrupción en el año 2014. Llevo 10 años sin recibir deuda política, que la gente dice, ¿ya le gustó? No hay deuda política. El PSH lo fundamos con mi esposa. ¿No es cierto que Salvador Narral ha agarrado dinero para él, para su pecunio, para sus cuentas, con esto de la política? Absolutamente Te mentira. digo algo, aquí sentado él, yo donde estás tú, el ingeniero Luis Redondo, hoy presidente del Congreso Nacional de la República, me dijo que le debías entre 6 y 7 millones. A él. A él. Imposible. Él dijo que debías eso. La pelea, ¿te acuerdas una pelea que hubo en el año 2015? En el año 2015 yo le estaba exigiendo a él, le estaba exigiendo que me diera cuentas porque él también puso dinero para el Partido Anticorrupción. No fui solamente yo, él puso dinero. Yo le pedí que entregara la contabilidad al partido. ¿Por qué lo pediste? Porque no estaba dándome cuentas de la contabilidad, de cómo estaba gastando los... ¿Te entró dudas? Quería saber lo que estaba pasando. Era el presidente del partido y responsable legal. Yo era el responsable legal y el dinero lo estaba administrando él. Entonces yo quería saber cómo lo estaba administrando y por eso lo tuve que demandar en aquel año. ¿Te acuerdas que hubo una pelea con él? Pero siempre seguí pensando que él, en aquella época, era un hombre limpio, una persona buena, que comparado con la clase política que teníamos, era una persona que valía la pena seguir trabajando por él. Por eso yo personalmente lo rogué en 2017 para que integrara la planilla del PINU y lo metimos en la casilla 11 del PINU, cuando faltaba muy poco tiempo, y esto te lo puede ratificar Guillermo Valle, que era el presidente del PINU. Para mí, el hecho de haberlo tenido que demandar y las peleas que tuvimos en aquella época era menos que la importancia de rescatar Honduras. Y la actuación de él en 2021, para mí como el mejor diputado dentro del Congreso Nacional, fue lo que me llevó a nombrarlo presidente, a proponerlo, porque lo nombra la Asamblea, a proponerlo como presidente del Congreso para el gobierno de la Alianza, en la cual Mel Zelaya decidió engañar al pueblo. ¿Tú propusiste Redondo entonces? Sí, o sea, yo le dije a Mel Zelaya, porque en el acuerdo... Mel Zelaya dijo que él iba a cumplir. De hecho, ahí el problema con Cálix. Mel dijo que iba a cumplir el acuerdo con la alianza que uno del Partido Salvador de Honduras, quien tú decidieras, presidiera el Congreso. Sí, entonces... Ahí cumplió Mel. Que yo lo propusiera, sí, en eso cumplió, pero no cumplió en lo más importante, que era la designación de todo el aparato de ministros y de directores de las diferentes instituciones que tendrían que ser nombrados conjuntamente entre Xiomara Castro y yo. Y yo no nombré a nadie. Solo lo del Congreso, antes de eso, el Congreso sí. Pero con una salvedad, que cuando yo le dije tengo 2 alternativas para presidente del Congreso, Luis Redondo, que lo conozco por toda su carrera y que ha sido durante el año 2021 el mejor diputado, y Maribel Espinosa, le dije. Porque Maribel Espinosa es una abogada y para presidente del Congreso se ocupa, por la cantidad de leyes que hay, una persona que entienda de abogacía. Y que Luis Redondo ya tenía la experiencia de 8 años. Cuando le mencioné a Maribel Espinosa me dijo, si querés que ninguno de los 50 diputados del Partido Libre vote por ella, proponela y perdés al presidente del Congreso. O sea que él ya tenía en mente y probablemente un arreglo con Luis Redondo, porque Luis estuvo trabajando, y esto poca gente lo sabe, pero pueden investigar, Luis estuvo trabajando con Mel Zelaya en la sede del Partido Libre, después del robo que me hicieron en 2017 hasta 2021.
O sea, él fue empleado del Partido Libre, lo cual, en la inocencia que siempre he tenido, no pensé que llegaría al colmo de la situación en la cual lo convirtieron al comunismo y están a punto de darle vuelta a nuestro país para convertirlo en una pobre Venezuela. Siempre pedí, me preguntaba por qué no pediste que te pusieran de primer diputado. Sí, ¿Esa era tu salida para ser presidente del Congreso? Sí, pero es que lo que pasa es que yo no ando buscando, sinceramente, te digo, yo no ando buscando lo mío. Si fuera por una cosa que me guste a mí, yo no estaría en política. Yo estoy en política porque tengo el conocimiento y porque quiero salvar al país. Pero pensé, Mel Zelaya me la jugó de la siguiente manera. Me dijo, vos sabés que a Xiomara no le gusta. Porque Xiomara muchas veces, en la campaña de 2017, que fue cuando más la traté, porque en la del 2021, solamente en los viajes en helicóptero que hacíamos, a Xiomara no le gusta la política. O sea, ella está de acuerdo en venir y aparecer, pero no le gusta la política. Y él me lo dijo, vos sabés que a Xiomara no le gusta. El que va a gobernar sos vos. Y me lo dijo muchas veces. O sea, vos vas a estar en casa presidencial tomando las decisiones. No pensé yo en mi ingenuidad que el que gobernaría sería él, porque a Xiomara no le gusta. Y la verdad es que quien está gobernando es Mel. Muy ingenuo, Álvaro. Era ingenuo. ¿Es política esto? Yo sé que es política ahora. Todo esto te ha cambiado, tener más experiencia, eso ya no te va a pasar. Ojo, en el Partido Liberal hay un montón, que en este nos están viendo, que son grandes lanas. Sí. En varios movimientos. Sí. Y tener cuidado, no te la hacen también más. No, pero por eso me he rodeado de personas muy valiosas que están en política desde hace muchos más años que yo. Marlon Lara, que fue alcalde y destacado alcalde. Alan Ramos, que fue alcalde y destacado alcalde. Quintín Soriano, que es alcalde. Yuri Sabas, que es diputado. Son personas que integran el entorno de nuestra comisión de campaña. Aclarame eso. Es que Salvador es tan así, tan espontáneo. Me mandaron ese video y ya después se entiende, pero dice, tengo gente que sabe robar. No. Explique eso. No. Pero es que eso es lo que interpretó Salvador. No, es que la gente no entiende el castellano. O sea, esos que te dijeron que yo era un buen maestro, te dijeron que era un buen maestro porque hablo claramente y explico claramente. Pero yo vi el video con esos muchachos y tú dices, ya después tú dices que han estado en elecciones. Sabe cómo se roba. Bueno. Saben cómo se roba. O sea, Una elección debiste decir seguido, pero hiciste una pausa y dijiste, saben cómo se roba. Sí, mira, una cosa es en el español, yo estudié bien el español. No, y tú eres buen catedrático, hombre con cultura. La gente me entiende. Sí. En la universidad habíamos profesores que dábamos la misma clase. Te voy a contar, fíjate que esa noche la noticia era eso, que habías dicho eso. Sí, pero eso es personas malintencionadas que no conocen el castellano, porque vos me traes aquí a cualquiera. Esta es política también, cualquier cosita claro, te la cortan. Por eso ahora trato de hablar menos. Y ahora... Qué difícil para ti hablar menos. Sí, pero ahora cuando me están acosando mucho con los micrófonos, pues un orden, para eso tengo ya una persona que va poniendo en orden a la gente, pero una cosa es saber cómo se cocina y otra cosa es cocinar. Son cosas diferentes. Entonces... ¿qué dijiste ese día? Saben cómo se roba. Ellos saben cómo se roban. O sea, saben cómo se hace la trampa, pero no es que ellos la hagan. Ellos han visto cómo se hace. Pero yo entiendo que la gente, en su mayoría, no comprende el castellano. Yo, felizmente, creo que tengo una ortografía y mi gramática, por suerte, por esos 2 grados que estudié en Chile. O sea, esos 2 años, en 1959 y 1960, fueron fundamentales en mi instrucción. Después vine al 3er grado aquí, a la Federico Froebel, y me querían poner en 6º, porque ya sabía todo lo que en Honduras se enseñaba de 1º a 5º grado. Y no aceptaron mis padres porque no querían. Además solo tenía 7 años, no había cumplido ni los 8. Entonces, el
El asunto es que las personas que me están rodeando en los diferentes departamentos donde ya tenemos una estructura, o sea, yo voy a tener estructura con nuestro movimiento en los 298 municipios. Y ahí me he reunido con gente muy buena. Vi que se sumó el alcalde de Villanueva. Sí, el alcalde Walter Perdomo. El sábado tuvimos una multitudinaria reunión, al igual que tuvimos también una multitudinaria hace el 30 de julio, creo que fue, en Puerto Cortés, con Rommel Andrade, que es nuestro candidato a alcalde. De la misma manera tuvimos con Walter Perdomo, que es el coordinador en el departamento de Cortés. Y es impresionante la cantidad de personas que asistió y que nos muestra que quiere votar por nosotros, que han votado por nosotros tradicionalmente. Y eso no solamente me pasa en Cortés, también nos pasó en El Paraíso y nos ha pasado en los demás departamentos. Entonces, lo único que necesitamos nosotros es que el Partido Liberal, junto al Partido Liberal, estructuremos todos los departamentos. Ya tenemos contactos. Y lo que más me gusta es que han aparecido liberales por todos lados. Liberales que dicen, yo era liberal, pero cuando vi lo que estaba pasando en el Partido Liberal, me separé. Yo andaba buscando, dicen algunos liberales, una persona anticorrupción, una persona limpia. Ahora la tenemos. Cuente conmigo. Y se están sumando. Entonces, a mí no me aflige el hecho de no contar en ciertos departamentos con el alcalde actual. Porque hay otras personas muy valiosas que pueden gobernar el departamento o la ciudad mucho mejor que lo que está pasando hasta ahorita. ¿Por qué? Porque en nuestro plan de gobierno está el municipalismo, que es la descentralización. Hoy el presupuesto de Honduras es 414.000 millones de lempiras. Yo me voy a reunir a partir del 1 de diciembre del año próximo, cuando ya sea electo presidente de Honduras, me voy a reunir con los alcaldes. Cada alcalde me va a traer sus prioridades. Y en base a eso vamos a planificar y les vamos a entregar por lo menos el 11% de transferencia para que desarrollen su municipio, que es lo que indica la ley. Pero muy probablemente, si es necesario transferir más, lo vamos a transferir. ¿Qué significa esto? Que los alcaldes y diputados no tendrán que venir al gobierno central a pedir por favor o a cambio de votos para que se hagan las transferencias. Las transferencias serán cada 3 meses en forma automática para poder desarrollar los proyectos. El municipalismo tendría un gran apoyo si tú eres presidente. Lo va a tener por primera vez, no lo ha tenido nunca, para que el alcalde que sea electo pueda hacer las obras que se ocupan en el pueblo, porque el municipio, casi todos los municipios de Honduras son muy bellos, casi todos quisiéramos vivir en un lugar tan tranquilo como los municipios de Honduras, pero no tienen dinero para alcantarillado, para agua potable, para energía, para los caminos terciarios que se ocupan para que la gente baje los productos. Los productos de la canasta básica en Honduras son caros porque no hay caminos terciarios. Entonces hay un coyote que va y les compra a precio de gallo muerto y entonces en la cadena va sumando hasta que llegas al mercado y lo encontrás al 3 o 4 veces más caro el tomate, las hortalizas y los demás productos. ¿Cómo vas a escoger diputados, alcaldes, regidores en tu movimiento? No solamente tenemos eso, tenemos las autoridades locales, las autoridades municipales y las autoridades departamentales. Y además, lo que tú acabas de mencionar, los estamos escogiendo en base al trabajo que está realizando. Cada departamento tiene una coordinación departamental. Sigue siendo fuerte Salvador Narrala en Cortés. Cortés siempre... Más fuerte que nunca. Ha tenido mucho apoyo Narrala. ¿Cómo está hoy? Muy bien. Bueno, está demostrado. Bueno, la primera vez lo más fuerte fue Cortés. 85%. Y siempre mantienes eso. Total. ¿Todavía está igual de fuerte Narrala en Cortés? Totalmente. Y se los demostré. ¿Por qué, Salvador? Porque la gente sabe que soy una persona limpia y la gente de Cortés no vive de la política. A diferencia de la gente de Tegucigalpa que anda buscando conseguir una chamba. La gente de Cortés no anda buscando conseguir una chamba, anda buscando un presidente honesto que haga obras en beneficio de la gente, como por ejemplo las represas, el Tablón, que es la que puede producir más energía, Jicatuyo y Llanitos. Estas represas no las empieza ningún gobierno porque esa inversión no se termina en 4 años.
Entonces, yo voy a empezar esas que son fundamentales para evitar las inundaciones del Valle de Sula, por la crecida de los ríos. En el momento que estén listas esas represas, no solamente vas a tener más energía, sino que además vas a tener más agua, vas a tener agua para riego, y mucha gente que hoy no está invirtiendo porque teme las inundaciones como ETA y OTA, ahora sí va a invertir. Entonces, tenemos que tener una política intermedia para evitar las inundaciones mientras se construye las represas. Y en ese aspecto yo sé lo que valen las cosas. No hemos tenido en los últimos 20 años un presidente que sepa lo que valen las cosas, lo que vale una carretera, lo que vale un camino, lo que vale una represa. Han tenido presidentes que les presenta el proyecto a algún delincuente que está en un mando intermedio y acepta, porque no sabe, no tiene conocimiento. O sea, no es que el presidente tiene que saberlo todo, pero tiene que tener una idea. Digamos, yo sé que el kilómetro de carretera te puede costar $500.000, pero cuando veo los presupuestos, veo que los cargan a $4 millones o a $6 millones el kilómetro. Entonces, yo no voy a permitir eso, y se lo digo a las empresas constructoras. O sea, si ustedes creen que van a seguir estafando al pueblo, con Narrala se les acabó la fiesta. Pueden ganar lo que gana una empresa normalmente por hacer una obra, 20%, no sé, 30%. Pero a mí no me van a pasar coima, porque yo no acepto coimas, para aceptar un presupuesto de $4 millones el kilómetro, a cambio de que me regalen a mí $500,000 o $1 millón o $2 millones. Yo no acepto ese tipo de cosas. ¿Quién te ha ofrecido pisto? No, a mí no. ¿Alguien te ha ofrecido pisto alguna vez? Narrala, ¿te vamos a dar esto? No, porque saben que lo primero que voy a hacer es denunciarlos. Nunca nadie. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera el presidente que estuvo por 12 años. Nunca te ofreció nada, Nunca, Juan no, Orlando. porque saben que yo soy una persona limpia. Es que para que haya corrupción se necesitan dos. Y si uno de ellos no lo es, el otro no te ofrece. Y además yo no quiero que me ofrezcan. Yo lo que ando buscando es hacer las obras que el país necesita. Tenés mucho billete, Alba. ¿Quién? Vos. Yo a título personal tengo dinero, todo el dinero que yo tengo, que tampoco es la cantidad que tienen los políticos, por cada lempira que gané pagué impuestos. Y tengo, y no te acordás que yo retaba al presidente que estuvo antes de Xiomara, que fuéramos a un programa para presentar las declaraciones de impuestos sobre la renta de 40 y pico de años. Yo tengo 47 años de presentar declaraciones de impuestos sobre la renta y siempre pagué. Nunca fui exonerado de nada. Entonces, yo... Le quitan bastante a uno. Yo sé, claro Nos que quitan sí. bastante. Pues sí, claro que le quitan bastante, y yo siempre he pagado. Y te digo, a veces al principio me daba cólera porque yo sabía que ese pisto se lo estaban robando. Y ahora me da más cólera porque sé que se siguen robando ese dinero. Como la tasa de seguridad, por ejemplo. Que se la robaron durante 12 años, se la robaron y ahora están haciendo lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, claro. ¿Y dónde está el pisto, pues? ¿Para dónde va todo el dinero que le sacan a uno de la tasa de seguridad? Que en campaña ofrecimos quitarla, ¿te acuerdas? Dijimos, vamos a quitar la tasa de seguridad, vamos a quitar el peaje, vamos a meter la SISI. Eso fue lo que se prometió con Xiomara. Pero quien toma las decisiones, o presidente de hecho, no se lo permite. Entonces, el país no ha cambiado. Se necesita gente limpia, y yo voy a ir con gente limpia a gobernar. Tengo un gabinete en la sombra, desde el año 2022 a finales. Pero es que dicen que no les haces caso. ¿Quién no le hace caso? Que tú no le haces caso, dicen. Bueno, alguien me dijo el otro día que se quiere retirar porque no le toman en cuenta sus ideas. Alguien de Cortés me dijo. Bueno, de tu movimiento. Bueno, lo que pasa es que hay personas, y este es un mal que tú lo tienes que haber experimentado, hay personas que te llaman directamente y que te dicen, mira, Narrala, tenés que hacer esto. Entonces yo les digo, mira, muchas gracias, te voy a remitir a nuestro tanque de pensamiento, que lo integran como 60 personas. Dentro del tanque de pensamiento, que lo dirige el ingeniero Juan Manuel Matute, con el ingeniero Ricardo León Gómez, ese tanque tiene varias áreas. El área de salud. Joven Juan Manuel. Sí, el área de salud, el área de educación, el área de infraestructura, el área de energía, el área de telecomunicaciones. Pero las personas que te llaman y que te dicen, Narrala no nos hace caso, son personas que tienen una idea, pero que no la quieren trabajar en grupo, sino que quieren ser él que se relaciona directamente con Narrala y le da la idea.
Eso no sirve. El gobierno es un trabajo en grupo donde hay una persona que está encima, pero no puede atender a todos a título individual. Reunámonos para que te diga mis ideas, reunámonos para que te diga mis ideas. Hay un tanque de pensamiento que trabaja, que lo dirigen estos dos profesionales, y después ellos presentan. Por eso te digo, nuestro plan de nación, nuestro plan de gobierno está listo, pero lo que te quiero presentar hoy es las propuestas. Vamos a ir a la pausa y Salvador va a presentar solo un par de cosas. ¿Quiénes son los designados de Salvador Narrala? No los hemos nombrado. No hemos nombrado en este momento los designados porque eso se presenta hasta el mes de diciembre. Pero requisitos para alguien te acompañe en la fórmula presidencial, ¿cuál es? Que trabaje, si va a ser designado presidencial, que trabaje dentro de la presidencia y que tenga funciones, que tenga asignados ministerios a los cuales tiene que controlar. Y otra cosa, designados o ministros, no crean que van a ser designados o ministros como los de ahorita. Los ministros de ahorita, por ejemplo, son super señores que, bueno, te voy a dar por aquí, te voy a dar por... No, porque hay descentralización y yo me voy a entender con los alcaldes, dándoles el presupuesto desde el principio y vigilando a través de designados y a través de ministerios lo que están haciendo para que lo hagan en tiempo y forma. Me explico, no como ahorita. Este año, por ejemplo, solo han ejecutado el 40% del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque no está descentralizado. Entonces tiene que venir el alcalde de cada lugar a rogarle al ministro del FIS, a rogarle al ministro del SIT, del antiguo Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, o a rogarle al diputado para que le suelten la transferencia, que solamente es de un 5% actualmente. Entonces conmigo se termina eso. Se termina tener que pasar pisto por bajo para que te apuren la transferencia. Los empleados que anden en ese tipo de cosas van a ser despedidos. Y además de despedidos denunciados por corruptos. Porque tenés la ventaja que van a tener un presidente que no tiene cola. Entonces yo sí puedo denunciar personas porque no tengo cola. En cambio, el actual presidente o el presidente anterior tienen una cola tan larga que no pueden denunciar a nadie. Y eso lo saben los funcionarios que tienen detrás y los amigos que tienen detrás. Porque no tienen la conciencia limpia y han cometido actos de corrupción o han estado involucrados en cosas a través de su historia como ministros, presidentes, etcétera. Candidato a alcalde en Tegucigalpa, ¿quién va a ser Salvador? Es fundamental Cortés y Francisco Morazán en la votación. Sí. Tú eres una persona popular, pero ¿quién va a ser el candidato a alcalde en Tegucigalpa? No lo tenemos decidido. ¿Tienes ya más o menos? Sí, hay personas que pueden ser. Pero ¿qué necesita alguien que, no me des nombres pues, pero para ti, alguien con quien él le ayudaría a Narrala a conseguir votos en la interna del Partido Liberal para ganar la elección? ¿Quién es ese candidato? ¿Lo tienes? ¿Mujer o hombre? ¿Ya lo has visto? Mira, ¿o todavía no? Hemos estado hablando, hemos tenido muchas reuniones con hombres y mujeres. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, faltan 7 meses. Sí, pero la persona se tiene que inscribir en diciembre. O sea, hay que presentar planillas en noviembre y tenés de noviembre a diciembre y podés hacer cualquier cambio hasta diciembre. Ojo, eso es importante. Tú, candidato a alcalde en Tegucigalpa, el arrastre que pueda tener. Sí. No solo para llevar al liberalismo, sino en una general. Sí, pero no creo, sinceramente no pienso que la persona tenga que ser muy famosa, necesariamente. Tiene que ser una persona... Ojo, yo no he dicho eso, solo te he dicho quién crees. O sea, yo me acuerdo en el año 2013, en San Pedro Sula, llevé al arquitecto Milla. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ok, no lo conocía nadie al arquitecto Milla y él no... Pues fue impresionante, ganó San Pedro Sula como alcalde. No necesito llevar a una persona tan famosa. Puede ser que lleve personas famosas en San Pedro y en Tegucigalpa, y por eso no me atrevo en este momento a decirte nombres, porque hay candidatos con los cuales hemos estado hablando y en el momento que lo tenga lo vamos a decir, pero en este momento no hemos decidido quién va a ser el alcalde de Tegucigalpa ni el alcalde de San Pedro Sula. Sí, sobre eso, antes de la pausa, vi que tenías hace un par de 1 o 2 meses, no, 2, 3 meses, bastante cercanía con Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula. ¿Sigue esa cercanía? ¿Te va a apoyar? ¿No te va a apoyar? Lo vi el fin de semana con otro candidato
y con Gianni Rosenthal en una foto. ¿Cuál es la relación Contreras-Salvador en este momento? Roberto es un amigo. A Roberto lo conozco, él fue también una persona que últimamente me dijo cuando íbamos a hacer una alianza con el PSH. Él se iba a venir al PSH y al final él me dijo, es mejor hacerlo con el Partido Liberal, y tuvimos reuniones con el presidente del partido y eso. Roberto es mi amigo y le tengo mucho cariño a él, a su esposa, a su yerno, pero obviamente cada persona tiene una situación diferente. La situación de Roberto como alcalde de San Pedro Sula es diferente a mi situación. Roberto tiene algunas presiones de diferente tipo, lo está presionando el gobierno a través del Ministerio Público, a él, a su esposa, y esto probablemente lo orille a participar en otra corriente, lo cual es... ¿Te molestaría? Para nada, y lo platicamos. O ¿Y sea, crees que te afectaría eso? Para nada, para nada. No me afecta porque la gente le tiene cariño a él, pero también me tiene más cariño a mí. O sea, el cariño es anterior conmigo, es como una vieja novia. ¿Me entendés? O sea, cuando me querían a mí, todavía no estaba en la palestra Roberto, a quien me acuerdo que en el 2012 le ofrecí ser candidato a alcalde, y nos abandonó y se fue con Mauricio Villeda en 2012 del Partido Liberal. Entonces, no hemos hablado, nos deseamos buena suerte y cada uno sigue su camino. Y obviamente que si él llega a ser alcalde, va a recibir todo el apoyo del presidente, porque el presidente de la República voy a ser yo. Intuyo que Contreras no seguirá contigo entonces. Por lo que tú viste, la foto y otras cosas que han pasado, hay una gran posibilidad de que él no venga con Salvador Narrala, pero eso no va a disminuir nuestra amistad. O sea, no... ¿Ya estás pensando en alguien para San Pedro? Por supuesto, hay mujeres y hombres en San Pedro Sula que aspiran a ser alcalde y que hemos platicado, no solamente yo, porque hay una comisión de campaña y hay una comisión departamental en el departamento de Cortés, una comisión nacional y una comisión departamental de Cortés que ya ha platicado con personas, algunas conocidas, otras menos conocidas, pero que todas tienen el sentido anticorrupción para ir a la alcaldía de San Pedro Sula, y con el apoyo que tendrán de parte del presidenciable, que soy yo, van a salir como alcaldes. Y si se pierde la alcaldía, porque hay mucha gente que cruza el voto, hay gente que le gustará a Roberto y votará por Roberto, aunque esté en otra corriente, pero para presidente votará por Narrala. Entonces, en buena onda con todos, incluso con las otras personas que tienen su propia corriente dentro del Partido Liberal, vamos a hacer una campaña limpia en la cual nos respetemos. Si Salvador gana, ¿los otros precandidatos lo van a apoyar, van a respetar el resultado? ¿Crees que eso va a pasar? Yo creo que sí, porque tenemos una buena relación. De hecho, Maribel Espinosa, por ejemplo, es diputada del partido que yo formé, del Partido Salvador de Honduras, y hemos tenido, no últimamente, pero hasta hace un mes, reuniones, porque ella y yo pensamos igual. Solo que ella piensa que yo no debería haber entrado a internas por protegerme ella a mí. O sea, ella dice, en las internas le pueden hacer trampa, pero nosotros estamos evitando que nos hagan trampa. Pero la relación con ella es muy buena, y con el otro muchacho, Jorge, estuvimos platicando cuando él se iba a salir del Partido Libre. Platicamos muchas veces, no una ni dos, ni unas 20 veces, porque él aceptaba que la persona popular y que tenía que ir a la cabeza era yo, pero al final, por las razones que sean, que no me corresponde a mí explicar, él decidió ir por una corriente y yo por otra corriente. O sea, esto es el liberalismo y yo lo estoy entendiendo. Bueno, recuerda antes Jaime Rosenthal, Jorge Arturo Reina, Carlos Flores, Carlos Montoya. El Partido Liberal siempre ha sido así, un partido... Sí, un partido demócrata, un partido abierto, en donde todos tienen oportunidades y la gente va a apoyar a la persona que le parece. Y en las urnas se verá a quién quiere la gente para alcalde, a quién quiere para presidente, a quiénes quiere para diputados. Y aparte de eso, hay una gran cosa que es importante aquí, los jóvenes de Honduras. Y cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de la gente que tiene entre 18 y 40 años. Esa gente, hay 3.5 millones del padrón electoral
3,5 millones que no tienen partido y que andan buscando partido, y que el 9 de marzo en las elecciones internas y primarias del Partido Liberal van a buscar dónde está el candidato limpio, el candidato que es anticorrupción y que sigue siendo por su conducta anticorrupción. Y estoy seguro que esos jóvenes, no los 3,5 millones, pero muchísimos de ellos van a ir a votar por Salvador Narrala, por la corriente Vamos Honduras. Aquí hay una pregunta y la voy a hacer porque la persona que me escribe hace poco me dijo que Salvador era un gran maestro. Me dice, ¿qué va a pasar si pierden las internas transparentemente? Si los liberales de base se inclinan por Luis Zelaya o Jorge Cáliz, porque en las internas solo votan los liberales y muy pocos independientes, que es donde Salvador es muy, muy fuerte con los independientes. Yo sinceramente no creo que vaya a perder. Es imposible perder. Es demasiada gente. Es como, bueno, superior a lo que pasó en Venezuela, donde ganó la oposición. Yo no veo cómo, si en se han hecho varias encuestas y aparece Narrala con 72%. Y te digo, encuestas hechas por empresarios, porque hay gente que hace encuestas por internet, por las redes, y yo, por ejemplo, no tengo call center. Los call centers te desfiguran todo eso. Entonces, es muy difícil, es prácticamente imposible, no me pasa por la mente perder. ¿Por qué? 2013 saqué más de 1 millón de votos, aunque me reconocieron solo 418,000, pero saqué más de 1 millón, me lo confesó en aquel momento el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué te dijo Juan Orlando en ese momento? No, que con quién iba a gobernar. Al final... ¿Dónde se reunieron? En la casa de un rico, amigo común, que lo había financiado a él y no a mí. Qué divertido, ¿no? No te dio nada. El rico no te apoyó. No, a mí no me dieron nada, pero a él sí lo apoyaron. ¿Lo conozco? Bueno, sí, claro que los conoces. Entonces... Pero, ¿cómo se dio la reunión? ¿Quién te llamó? Los amigos ricos, los que habían financiado a él, porque era evidente, porque de todos lados del país me llegaban actas donde yo había ganado, y en el Consejo Electoral, 0. Ellos metieron un algoritmo que, te paso este dato, el algoritmo que usaron en 2013, que sirve para... Ya un rico me escribió quién es. Ah, sí, te dijo quién era. Bueno, hay un algoritmo que lo mencionaron la semana pasada, que sirve para poner los datos que están entrando para un candidato, se los ponen al otro, y viceversa, que fue lo que hicieron en 2013. Dijo, si en Cortés yo saqué el 85%, tanto en diputado como presidente, ¿sabes? Los 17 diputados más votados, y al final solo nos dejaron 6 por el cociente y el residuo. Entonces, en aquel momento él, después de 6 horas de reunión, me dijo, efectivamente, pero cómo pensaba gobernar. Y me ofreció, no me ofreció dinero, pero me ofreció ser el superministro, estar por encima de todos los ministros, ser el superministro anticorrupción, lo que quisiera, la mitad de la junta directiva del Congreso para el partido anticorrupción. Yo no acepté absolutamente nada porque yo no quería ser cómplice de ellos. Ya me acordé. Cuando te fuiste con Tito Mejía, saludos a Tito que nos va a estar viendo allá en el Latío. Saludos a Tito. Se fueron para Estados Unidos, dicen que ustedes se fueron a entregar a los gringos. Oíme. Ajá, contá esa. Esa es una gran mentira. Yo me acuerdo de eso. Pero mira, te cuento, y mira, como bueno, yo, y de hecho te hice fechas. un favor en una reunión. Oye, terminó la interna, entonces yo le di una idea a Tito Mejía y se hizo y se logró. Ahí te lo voy a contar en la pausa, no lo voy a contar públicamente. Le dije a Tito, hace esto, estábamos aquí en Loma Linda, hace esto que va a favorecer a Narrala, y pasó. Y la persona fue, dio la conferencia de prensa y te favoreció. Pero dicen que te rendiste ante los gringos, no, que te fuiste a quedar bien con los gringos, favor, y que Tito Mejía te enganchó. Estoy diciendo, vos a ver que yo participo en la política, y entonces Narrala se fue a entregar. No, mira, como yo sé las fechas, y te voy a contar, porque eran unos días muy, muy estresantes para mí, porque mi hija, Alicia, nació el 14 de diciembre. Las elecciones habían sido el 28 de noviembre, ¿te acuerdas? Entonces, el día que yo viajé a los Estados Unidos con Tito Mejía fue el domingo 17 de diciembre de 2017, y te lo digo despacito para que lo busquen. En el momento que aterrizamos, íbamos para Washington a reunirnos con Almagro,
no con el gobierno de Estados Unidos, con la OEA, para denunciar el robo que era Vox Populi, con 5% de diferencia a mi favor y 72% de los votos escrutados. Yo era ganador y no había manera que pudiera darse vuelta. Aterrizamos en Miami, domingo 17, pueden preguntar en migración de los Estados Unidos. Ojo, que Lorna me dice, no le estoy echando tierra a Tito, solo estoy contando lo que en la política se ha hablado. Sí. Y Narrala está contando aquí la verdad. Pues. Entonces, mira, el 17 de diciembre, domingo, mi hija tenía 3 días de nacida. Aterrizamos en Miami. Y al momento de aterrizar, ese día domingo, el Consejo Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, declaró ganador a Juan Orlando Hernández. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a ir yo a arreglar a Estados Unidos? El lunes 18 nos reunimos, Tito Mejía y yo, y creo que Juan Manuel Matute, y no sé quién más, Tony García, que era parte de mi grupo, sí, yo lo metía en la política. Es cierto. Nos reunimos con Almagro, y Luis Almagro me dijo, mire, anda perdiendo su tiempo, porque nosotros ya vamos de vacaciones, y porque usted, como representante de un gobierno de izquierda, escúchame esto, sí, te escucho. Como representante de un gobierno de izquierda, solo tiene 3 votos en el Consejo Permanente, que es a lo que podríamos recurrir. Aquí le traigo una USB y un fajo de las actas y de la demostración de que yo había ganado. Me dijo, sinceramente, su país ya declaró ayer que el ganador es Juan Orlando Hernández. De nada me sirve porque ustedes, como gente de izquierda, no tienen en el Consejo Permanente los votos. Solo van a votar bien por usted. Venezuela, Nicaragua, me dijo. Y Cuba. Óyeme, bien desinformado Almagro, ¿cómo vas a ser de izquierda vos? No, yo no de izquierda, pero yo representaba un gobierno. Al que le tenían miedo es al que estaba detrás mío. ¿A Melito? No. Bueno, cuando lo conocí yo en el año 77 le decían Melito, porque su papá era Mel, el señor que siempre andaba de alpargatas y que era muy buena persona, hermano de la madre de mi proveedor en la embotelladora La Reina de gas carbónico, Edmundo Soto, que en paz descanse. Sí. Entonces, que yo fui a vender, ¿ante quién? Si los del Departamento de Estado estaban en Honduras. Yo no tuve reunión en Estados Unidos más que con la OEA. Y regresé al día siguiente aquí a Honduras, porque el de la OEA me dijo, deje de perder el tiempo. Dimos una conferencia en Washington con Tito Mejía, pero claramente la decisión se tomó aquí. Después nos dimos cuenta que Mel nos había vendido, porque a cambio de vender mi triunfo le dieron puestos en el Tribunal Electoral y en el Tribunal de Justicia y en el registro de las personas. Recuerde la gente de Libre, a la que le tengo aprecio, recuerden que el Partido Libre era un partido pequeño. El Partido Libre creció por la alianza que hicimos en 2017 cuando gané yo y por los votos que sumamos cuando hicimos la alianza en el 2021 para sacar a alguien que había que sacar. No porque el Partido Libre fuera la mejor opción, porque en aquel momento el Partido Liberal no aceptó que nos uniéramos al Partido Liberal, como sí aceptó, con muy buena visión de estadista, el actual presidente, de unir a los candidatos en el Partido Liberal, que hoy es el partido más grande de Honduras. Bien, voy a hacer una pausa, pongan atención al volver. El ingeniero Salvador Narrala va a exponer su plan de gobierno, qué piensa hacer él como presidente de Honduras, luego de que gane las internas del Partido Liberal y se convirtiera en presidente de Honduras. Él tiene un plan que va a presentar al pueblo hondureño. Buenos días, le saluda Pablo Gómez, acompañamos al ingeniero Salvador Narrala y lo llevaremos hasta la victoria. Y sabemos que tenemos un gran reto para transformar Honduras en 5 ejes fundamentales: educación, salud, generación de empleo, agua potable y seguridad alimentaria. Bien, continuamos. El ingeniero Salvador Narrala nos va a hacer su propuesta para los hondureños. Él va a las elecciones internas del Partido Liberal y Salvador Narrala esto le propone a nosotros los hondureños para que le den el voto. Él tiene que ganar la interna liberal y luego enfrentar las generales. Ingeniero, lo escuchamos y lo vemos. Muchas gracias. Te pregunto, ¿algún otro candidato ha presentado propuestas? Todavía no, solo tú. Solamente yo. Entonces soy el primer candidato que está preocupado de la propuesta. Esta propuesta
es la antesala de nuestro plan de gobierno, que ya está casi terminado porque lo hemos estado armando desde finales de 2022, con nuestro tanque de pensamiento que en realidad es como un gabinete en la sombra. Algunos te han cuestionado, dicen que has copiado esa propuesta. ¿Qué les dices? ¿De dónde? De la oposición tuya, opositores de Salvador. Muy raro porque yo nunca he escuchado esto. Por ejemplo, el municipalismo, les voy a pedir que vayamos poniendo las filminas. El municipalismo, por ejemplo, son 100 propuestas. 100 propuestas. El municipalismo, que es la primera, que es la siguiente filmina, es que nuestro gobierno será descentralizado. Quiere decir que el dinero que no ejecuta hoy, no ejecutó ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024, porque lo tiene agarrado en los diferentes ministerios. Se descentraliza, se le entrega a los alcaldes de los diferentes 298 municipios para que ellos hagan las obras prioritarias que se ocupa hacer en cada lugar, independientemente de las obras nacionales, que esas las tiene que hacer el Estado, que en algunos casos son alianzas público-privadas, por ejemplo, para poder hacer las carreteras, para poder hacer los caminos terciarios, para poder hacer el proyecto de agua potable y alcantarillado, la energía eléctrica, que eso ya son proyectos nacionales. Eso además no se ha venido cumpliendo porque el 11% es lo que dicta la ley y actualmente solo les dan el 5.6% y además tienen que venir a llorar y a pedir limosna para que les hagan las transferencias. Por eso hoy solo han ejecutado un 40%. Vamos a la generación masiva de empleo. Salvador, no hay trabajo en Honduras. ¿Cómo vas a generar empleo? Es muy sencillo. Las empresas nacionales e internacionales las traes. Yo tengo ofertas, cuando fui designado presidencial, un montón de empresas estaban dispuestas a invertir en diferentes rubros, en ganadería, en agricultura, en construcción, aeropuertos, carreteras, alianzas público-privadas. Eso te genera empleo. El que más empleo genere, más le voy a conceder exoneraciones fiscales. No para siempre, no para siempre. Pero si alguien me dice, yo te voy a generar 5.000 empleos a través de tal empresa, entonces le vamos a dar ciertas concesiones en cuanto al pago de impuestos, algunas dispensas de impuestos para poder meter eso. Hay cualquier cantidad de gente hondureña que está sacando su dinero y que está comprando dólares, por eso hay escasez de dólares, porque tienen miedo de que aquí en Honduras pase lo mismo que pasa en Venezuela. Vamos a rescatar la institucionalidad para garantizar reglas claras de inversión, simplificar los procesos, porque los procesos son larguísimos y en Estados Unidos, por ejemplo, vos podés crear una empresa en 1 o 2 días creas una empresa. Y la otra cosa es que vamos a tener conectada por internet una bolsa de empleo que le permitirá a la gente estar conectada y saber que hay oportunidad de trabajo en Trujillo, en San Pedro, en Comayagua, en diferentes áreas, o en el sector de Occidente, o en Oriente, en agricultura, en ganadería. Una bolsa de empleo, no existe una bolsa de empleo que le permita a la gente que anda buscando chamba entrar al internet y darse cuenta dónde ocupan gente especialista en su área. Aparte de eso, con igualdad de género, no vamos a discriminar a la gente por edad ni por sexo, que es lo que ocurre ahorita, que una persona mayor de 35 años no le permiten trabajar, no le dan chamba porque prefieren a la gente más joven. Yo puedo hacer crecer en un 7% anual a Honduras, porque el crecimiento actual... Honduras no crece desde el 2006-2007 un 6%, que fue lo que se logró en ese año. Claro, porque no hay nuevas empresas que generen empleo. ¿Cómo harías crecer Honduras a un 7%, que es bastante ambicioso? Les explico por qué Honduras crece ahorita a un 3.9%. Porque solamente el crecimiento está en la intermediación financiera, que son los bancos, en el negocio de las telefónicas, fundamentalmente en eso. Ahí está concentrado el 75% del crecimiento. Pero si vos generás empleo, metés empresas, metés capitales, haces crecer el turismo, por ejemplo, que en Honduras prácticamente no existe, con eso vas a crecer, porque además la gente va a trabajar y ese es el crecimiento económico, no el crecimiento tradicional de las cosas que ya existen como
la intermediación financiera de los bancos y lo de las empresas telefónicas. Vamos ahora a, cuando les estoy hablando de eso, el crecimiento para poder llegar a un 7%, creces en turismo, creces en construcción, creces en el turismo ecológico, creces en turismo en general. Hay diferentes tipos de turismo en los cuales puedes crecer y con eso además vas a tener productos más baratos. Acabaremos con la corrupción. Vamos con... Salvador, le apunta bastante al turismo. Sí. Tela es un lugar muy lindo, bueno, a ti te gusta bastante, pero en Tela no hay ni un aeropuerto. Y yo tengo, mira, yo cuando estuve el año pasado, en enero, en Estados Unidos con los hijos de los que tienen, de los dueños del dinero del mundo, que son los judíos, me reuní con ellos y no me podían creer que en 700 kilómetros, ¿sabías que Honduras tiene 700 kilómetros de costa? Solo hay 4 hoteles de playa para turistas, solo 4. No puede ser, no me podían creer. Vámonos, me decían. Cogemos mi avión mañana a tu país para empezar a construir ahí en Trujillo, donde hay una colonia de canadienses, o en Tela, o en Puerto Cortés. Esos lugares, si es que tenemos la carretera costera que yo propongo, entre Puerto Cortés y Puerto Castilla, Trujillo, que está ahí al lado, esa carretera te va a permitir desarrollos impresionantes de turismo. ¿Sabes cuánto es lo que ingresa a República Dominicana por turismo? Al año, 10.000 millones de dólares. Honduras creo que ingresa 400 millones de dólares. Bueno, Punta Cana y esos lugares de la Dominicana. Que no son más bonitos que Pues, Honduras. a eso iba, pensando en Trujillo, pensando en Tela. Pero tenés que tener un gobierno en el cual el inversionista confíe, no un gobierno como el actual, donde no hay seguridad jurídica, donde perfectamente la gente dice, pucha, si meto ahí tantos millones de dólares, los puedo perder. Entonces, pero hay que acabar con la corrupción. ¿Qué es la corrupción? El 70% de las contrataciones en Honduras son directas. Por ejemplo, ¿por qué en este momento el Congreso no aprueba, y van de vacaciones esta semana, el presupuesto para las elecciones internas? Para contratación directa, para no tener que licitar nada. El 70% de las Una pregunta, ¿no harías licitación directa en algún momento por la premura, porque se ocupa? Es que la premura es producto de la falta de inteligencia del ministro que no sabe cuándo hay que pedir placas, del ministro que no sabe cuándo hay que pedir medicinas. Por eso son las compras directas. Del ministro que no se da cuenta que venía una epidemia del dengue y está pidiendo ahorita los remedios del dengue para que entren en noviembre o diciembre. Eso es no tener gente capaz. O sea, cuando vos tenés que a la carrera mandar a comprar huevos en tu casa es porque no planificás la compra de huevos, para poner un ejemplo casero. Entonces, en Honduras hay que hacer eso. Lo primero, para acabar la corrupción, la Sisi. La Sisi me tiene que ayudar. Ahora, no solamente la Sisi, también se ocupa, para acabar con la corrupción, se ocupa una depuración de los magistrados, de los jueces y de todo el aparato legal, para que podamos tener gente hondureña que haga justicia y no depender para siempre de la Sisi. Ahí hay algunas... Los funcionarios con cero corrupción, ¿cómo van a hacer? Bueno, al primero que sorprenda, la ventaja que yo tengo como presidente, que tendré como presidente, es que yo puedo decir tal persona es corrupta y la gente me cree. Yo no he escuchado al presidente de la República en los últimos 20 años decir tal ministro es ladrón. Yo podré decir tal ministro es ladrón. Por eso ni se mueran por ser ministros, salvo que quieran ser limpios. Salvo que quieran ser limpios, porque si alguien, o puede ser que sea honrado, pero sea incapaz, que sea buena gente. Yo lo quito, o sea, yo voy a estar evaluando. Tendré un equipo de gente que evalúa. Si la persona no funciona, porque no tiene las capacidades, porque está enfermo, porque no le dedica tiempo, pues hay que cambiarlo. Si la gente no tiene que estar ahí para siempre. Vamos además con para la transparencia, con lo que le quise meter ahorita en este gobierno, el gobierno digital, para que todas, a través de un corazón, todos los ministerios estén conectados y las direcciones, y se sepa cómo se está ejecutando el presupuesto de cada cartera.
del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, que se sepa en qué se está gastando y que cualquier persona pueda entrar al internet y ver cuánto gana tal funcionario, cómo se está gastando tal dinero, etcétera. Vamos ahora... dices ahí que vas a eliminar la famosa partida confidencial. Sí, porque la partida confidencial en este momento, fíjate que ahorita, mira esto, los alcaldes en suma, los 298 alcaldes reciben hoy de transferencia al año 9.000 millones de lempiras. Y la partida confidencial son 18.000, el doble. La partida confidencial, hay una partida que no se llamará confidencial, que servirá para emergencias. Puede ser partida de emergencias, X cantidad. Pero si en 2021 esa partida era 2.000 millones y ahora es de 18.000 millones. Puchica, con un gobierno para la gente se llegó de 2.000 a 18.000. Entonces hay que dar cuenta, no es partida confidencial, hay que dar cuenta de ella. Vamos a la siguiente filmina, que es el combate a la inseguridad. Ciudades con cámaras de vigilancia 24/7, drones para poder controlar. El transporte público controlado por cámaras. Si vos estás controlando por cámaras y tenés una persona viendo lo que está pasando, vos te das cuenta cuando entra un delincuente a un bus, o cuando hay algún delincuente que te quiere romper un semáforo, o cuando hay un delincuente que quiere asaltar a una persona. O sea, el equipo existe. Lo que no existe es la voluntad de tener a alguien que quiere decir, hay un problema, mandamos un dron inmediatamente a investigar y mandamos una patrulla inmediatamente a investigar. Tegucigalpa, San Pedro Sula son ciudades pequeñas, que es donde más pasa esto. Lo podemos resolver, pero tiene que haber voluntad, quererte pelear con el ladrón. Pero si sos parte del equipo de ladrones no podés pelearte. Plan Bukele para Honduras. Sí, el plan Bukele para disminuir la tasa de homicidios. Fíjate que, ¿sabes cuánto es la tasa de homicidios en Honduras? La tasa de homicidios en Honduras es de 31 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Sabes cuánto es en El Salvador? Dos homicidios. O sea, El Salvador tiene la misma tasa de homicidios. Si quieren, pueden ir olvidando ese montón de... Es más pequeño El Salvador, ¿no? Es más pequeño El Salvador, pero El Salvador era peor que Honduras en homicidios antes de que llegara Bukele con su plan. Entonces, de 31 que tiene Honduras, El Salvador tiene 2. Lo mismo que Canadá, que es un país del primer mundo. Entonces, se puede perfectamente resolver. Ese plan Bukele evita la extorsión y la delincuencia común. El control penitenciario. Si el control penitenciario en Honduras está en manos del crimen organizado. O sea, hay que hacer una depuración en la policía, hay que aumentar el número de policías, hay que aumentar el número de militares. Para Salvador, ¿qué es mano dura? ¿Qué es para ti? ¿Qué es poner mano dura en eso? Poner gente que no esté dentro del crimen organizado. Poner gente que no esté recibiendo en este momento el pisto de la extorsión. Porque a ti que me estás viendo, te extorsionan, pero el pisto no va para el que va a cobrar, sino que va para otras personas que están arriba y que normalmente tienen uniforme. Eso hay que investigarlo. Y para eso necesitamos ministro de Seguridad que tenga los pantalones bien puestos para poder desarmar esa madeja de corruptos que recibe el pisto que se le quita a la gente que tiene su pulpería o su pequeño negocio. Con tu experiencia, ¿has visualizado un ministro de Seguridad así? Que tenga esa capacidad, ese valor y esa honestidad. Bueno, a Savillón no lo dejaron actuar, a Ramón Savillón, que estuvo en el comienzo de nuestro gobierno. Las penas tienen que ser más severas, porque actualmente le pasas un pisto a un magistrado de la corte o a un juez y ahí están los casos, pues con un poco de pisto los delincuentes salen de la cárcel. Entonces por eso ocupo la Sisi, para que observe qué es lo que hay y empiece a hacer las denuncias mientras armamos el equipo de hondureños capaz de eso. Además hay que tener una policía de élite con un proyecto piloto que comenzará a funcionar en las 2 ciudades donde hay más delincuencia, que son Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Quién va a entrenar esa policía de élite? ¿Quién la va a preparar? Hay personas de Israel, de Argentina, que son expertas en eso. Algunos han venido acá y hasta se han casado con hondureñas, que saben hacer eso y que nos van a enseñar y van a preparar a nuestra gente con esas técnicas, formados en el exterior. Vamos a aumentar el número de policías para hacer todo este trabajo, pero policías, no policías que estén metidos en el negocio, sino que policías decentes.
Vamos al siguiente punto, que es la reforma educativa, que es la mayor reforma educativa en la historia. Aparte de que la matrícula gratis y todo eso que normalmente se hace. Eso está bien. Ok. Programa Mi Nueva Escuela, restaurando el 100% de las escuelas. No es caro restaurar las escuelas, hombre. Lo que pasa que yo hice, por ejemplo, y ahí están los datos de mi trabajo, cuando fui designado presidencial, yo arreglé escuelas con 300.000 lempiras. Y vi los presupuestos, porque cotizaba también con empresas, a ver cuánto me costaba, y me cotizaban 6 millones por algo que vale 300, o sea, 20 veces más. Entonces, como cuando yo hago un trabajo, yo siempre pido cotizaciones y siempre me cobran, según el sapo ahí va la pedrada. En el caso del gobierno, pues el gobierno tiene pisto y cobran 10 veces más. Lo hacemos con la mano de obra de los pueblos, con la mano de obra que nos cuesta, que está al alcance de un país pobre como Honduras. El programa Internet para Todos, 100% cobertura de Internet. Las compañías privadas, Tigo y Claro, no los han dejado trabajar. Ellos han querido darle Internet, pero el gobierno no les ha permitido dar la cobertura. Si no lo pudieran hacer, siempre existe Hondutel, que Hondutel perfectamente puede darte Internet de banda ancha para muchos lugares. Es buen Internet el de Hondutel. Yo lo sé que es bueno, pero también es bueno, si, pues, no quiero dejar por fuera a las compañías privadas, pero no las dejan trabajar. Si no las dejan, o no pueden, o no quieren, o están mintiendo con lo que me dicen, tenemos Hondutel para poder realizar la cobertura de Internet. El programa Futuro de Honduras, a través de los países amigos y a través de los embajadores. Yo no voy a tener embajadores que vayan simplemente a chupar, perdonando la palabra, a los países a los cuales van. Cada embajador tendrá como misión, cada embajador de Honduras, conseguir 30 becas por lo menos. ¿Qué requisito va a tener, debe tener un embajador que tú nombrarías? Ok, va a ser prácticamente un embajador de turismo, que sepa de turismo, de lo que tenemos nosotros, porque si no conoce lo que tenemos nosotros para invitar al turismo de otros países, de gente de otros países, no me sirve. Pero además tendrá que hacer gestiones en el lugar que vaya para 30 becas Los anuales. principales embajadores de tu gobierno, ¿en qué país estarían? Los principales, los más... Bueno, los países más importantes, los países del primer mundo, que son los que nos pueden ayudar: Inglaterra, Francia, Canadá, Estados Unidos. Pero lo que te quiero decir es que si todos los embajadores me consiguen 30 becas para muchachos de pocos recursos, para que estudien en esos países, vamos a tener a poco tiempo, 2 o 3 años, un montón de profesionales hondureños graduados en el extranjero que van a venir a levantar el país, probablemente cuando yo ya salga del gobierno, porque yo solo voy a estar 4 años. Pero becas, cada embajador tiene que conseguir becas y fomentar el turismo. Ese es el programa El Futuro de Honduras. Exactamente. Para 30 becas al año, gente formada en el primer mundo. Y además se van a crear instituciones regionales técnicas en cada lugar. Por ejemplo, en Tela, que me encanta, Ceiba, que me encanta. Ceiba es un desperdicio, lo tienen desperdiciado. En esos lugares hay que poner formación de gente para turismo, servicio al cliente, para operar hoteles, mucamas, pero profesionales, cocineros, etc. Honduras va a desarrollar, y te lo garantizo que tal vez yo no lo voy a ver, pero en unos 6, 8 años Honduras va a tener una industria turística gigantesca. Si Dominicana tiene... Claro que lo vas a ver, vas a ser casi presidente si ganas. Por supuesto, pero lo voy a meter por lo menos, pero probablemente los méritos se los va a llevar el presidente, que pueda después sacar pecho y decir: en el año 2040 somos la potencia latinoamericana del turismo. Hoy lo es República Dominicana y México, son los que tienen más turismo. Honduras lo puede tener. Hay que desarrollar la carretera costera, hay que construir los hoteles y preparar a la gente para que trabaje en ese tipo de industrias. También hablando de la reforma educativa, a la gente hay que enseñarle desde que está en el colegio técnicas como ebanistería, turismo, electricidad, fontanería y todas esas cosas que se necesitan en la maquila. Honduras, una de las pocas cosas que exporta son artefactos o elementos de los carros, de los automóviles. Arneses. Es arneses, correcto. Es que cuando digo arneses me acuerdo de un futbolista que se llamaba así. Entonces, la merienda escolar. Y esto, el niño estudia en la mañana,
recibe la merienda escolar, pero no la merienda escolar que están dando ahorita, que solamente es la parte seca, sino que la húmeda, la que incluye las verduras y las frutas, no lo están dando ahorita en la merienda escolar. Entonces el niño estudia, recibe la merienda y en la tarde se puede quedar jugando fútbol o otro deporte en las escuelas públicas. Y viceversa, en la mañana otros practicarán deporte, tienen la merienda y se quedan estudiando en la tarde. Si a nosotros de Cipote nos encanta jugar pelota, jugar fútbol. Entonces, pasemos ahora al siguiente, que es megaproyectos con inversión extranjera. Primero, simplificación administrativa. Dentro de los proyectos más importantes, ese ferrocarril interoceánico es importante, pero no es tan importante como el agua potable, porque el agua potable está relacionada con la salud. Nuestra gente pasa enferma porque no tiene acceso al agua potable, porque no tiene acceso al alcantarillado. Por eso nuestra gente pasa enferma. Nuestra gente tiene buena salud, pero pasa enferma. El ferrocarril interoceánico, mientras sean capitales de países amigos, bienvenido. Pero no quiero un ferrocarril interoceánico que después le permita a una potencia asiática ser dueña del país, que es lo que le ha pasado con las minas a Perú, a Bolivia y a otras naciones africanas. ¿La carretera costera? Esa es la carretera que te digo, que va a significar un ahorro de combustible. Vos sabés que Puerto Cortés y Tela, a mí me encanta ver los mapas. Si yo agarro Puerto Cortés y Tela, están enfrente Puerto Cortés y Tela. Pero si quiero ir de Puerto Cortés a Tela, tengo que ir a San Pedro, después a Progreso y después a Tela, y me demoro como 4 horas. Una carretera entre Puerto Cortés y Tela, una carretera costera, me resuelve ese problema. Y eso, aparte de combustible, hay beneficio para todas esas comunidades, porque ahí está el incentivo del turismo, la inyección de divisas y la generación masiva de empleo para la gente que vive ahí y que se está muriendo de hambre, que solo puede comer machuca o coco, y realmente es triste que eso pase en un lugar tan bonito. Después el metro, imagínate el Valle de Sula, conectando Puerto Cortés con Choloma por un metro, Puerto Cortés con Choloma, con San Pedro Sula, con La Lima, con El Progreso y con Villanueva. ¿Te imaginas? Si eso no es caro, con una alianza público-privada, yo lo puedo hacer perfectamente, pero el privado no voy a ser yo. ¿No vas a ser el socio? No el privado no soy yo. Es que las alianzas público-privadas aquí meten al presidente y al presidente del Congreso. No, las alianzas público-privadas son los privados que tienen pisto para poder meter en Honduras y que se meten y arriesgan dinero para que la alianza funcione y le sirva al pueblo. Pero te imaginas, si ahorita, qué lío es allá en San Pedro Sula. Venís de Puerto Cortés, horas para entrar a San Pedro Sula, un metro, y también un metro para comunicar con Comayagua desde Tegucigalpa. Si eso no es caro, si los japoneses se mueren por hacerlo, los coreanos te lo pueden hacer, Estados Unidos te lo puede hacer, o sea, todos te lo pueden hacer, pero tenés que tener las ganas de hacerlo, la voluntad política de no solamente estar 4 años para robar, que ese es el problema que ha tenido Honduras. No han tenido un presidente que quiera hacer las cosas, que no solo él, con un grupo de profesionales calificados que entienden de la cosa y que no los van a engañar con los precios. Oíme, eso del tren bala, me gusta. Un tren bala. Tú has estado en Corea, has estado en Japón, has estado en Asia. El tren bala. De Tegucigalpa a San Pedro, un tren bala. Ahí dice 1 hora y media. ¿Cuánto vale un tren bala? ¿Cuánto te cuesta el pasaje? No, ¿cuánto costaría ese proyecto? Vale muchos millones. Vale bastante pisto, no tanto como el ferrocarril interoceánico, pero vale miles de millones de dólares. El dato exacto depende por dónde lo tires, depende también de los problemas que haya en la ruta, pero Tegucigalpa, San Pedro Sula, se puede hacer en 1 hora y 15. Si en Europa, en trenes normales, porque no necesita obligatoriamente ser un tren bala, pero en Europa vos te comunicás en tren, por ejemplo, de París a Bruselas, de Francia a Bélgica, en 2 horas cambias de país. Entonces, las soluciones están, lo que falta es un ingeniero que esté dirigiendo y entienda los costos. La otra cosa, mira, resolver el agua potable y el alcantarillado a nivel nacional. Eso, ni en Tegucigalpa tenemos agua, aquí la mitad de la gente en Tegucigalpa. Bueno, aquí en Tegucigalpa están construyendo cualquier cantidad de colonias. ¿De dónde van a sacar agua? No sé. El agua está, Honduras tiene agua. Y cuando viajo y veo, cuando viajo en helicóptero veo
hay un montón de fuentes de agua. El problema es que la gente que gobierna Honduras, infortunadamente, y lo digo con mucho respeto porque no es toda, andan buscando su pisto, enriquecerse ellos rápidamente porque solo dura 4 años. Entonces, agua tiene Honduras. Es uno de los países del mundo donde más llueve. Entonces, agua tiene Honduras. Hay que hacer las represas, no solamente las que te mencioné de la costa norte. Las represas en las zonas potenciales para asegurar el riego de los cultivos, mitigar las inundaciones, generar energía limpia, cultivos acuícolas y fomentar el turismo. Eso es parte de nuestros proyectos, además de los bonos de carbono, que eso es un tema que Honduras no sé si está recibiendo pisto bajo, porque los bonos de carbono pagan y pagan bien, pero Honduras no lo pudo hacer con los gobiernos que no entienden de qué les están hablando. Siguiente, por favor. Destino turístico de Centroamérica. Primer destino turístico. Hoy somos el último, hoy ocupamos el último lugar como destino turístico. Y con todo lo que tenemos. Ningún país en Centroamérica tiene todo lo que tiene Nada Honduras. que ver, las playas del otro país. Nada Turismo que ver. religioso, turismo ecológico, turismo arqueológico, turismo de mar, turismo de montaña. Tiene todo Honduras. Hay que desarrollarlo. Hay que permitir que empresas de afuera, porque no creo que los empresarios locales estén tan interesados en eso, metan pisto para poder hacer balnearios y para hacer todo eso que se necesita. Hay que hacer un plan de segmentación geográfica. Turismo de sol y playa es uno, el turismo, como te digo, gastronómico es otro, el turismo de aventura es otro, y para eso hay que hacer hoteles, restaurantes, agencias de viaje, muchas cosas, pero en Honduras, infortunadamente, no lo hacemos. El turismo en Honduras, ocupamos el último lugar. Honduras, en turismo, recibe 540 millones de dólares. La gente me dice, ¿cómo va a hacer eso? ¿Con qué dinero va a hacer eso? ¿Cómo va a hacerlo realidad eso? Me está preguntando la Con gente. las alianzas público-privadas. Con las alianzas público-privadas, no con gobiernos como el gobierno asiático que está metido aquí queriendo agarrar el país. Hay muchos empresarios que los conozco yo en los Estados Unidos y en otras partes, en México mismo. Slim le interesa, siempre le interesó. Turismo, 540 millones es lo que ingresa Honduras, contra 4.720, 10 veces más Panamá. Costa Rica, 8 veces más turismo que Honduras. Costa Rica, que es tan chiquito, tiene 8 veces más ingresos de divisas que Honduras en turismo. ¿Y cómo hizo Costa Rica? ¿Cómo lo hizo? ¿Y Honduras no puede? ¿No somos mejores que los ticos en todo? ¿O no? Entonces, claro que se puede. Veamos en la siguiente, por favor. Honduras abierta al mundo en política exterior. Perdón, antes está lo de la salud. Hablemos un poco de la salud. Digitalizar el sistema de salud para que si vos vas al hospital escuela y sos de San Pedro, ya en el sistema está que vos padeces de diabetes o que vos sos hipertenso o lo que sea. O sea, cada vez que vos vas a un hospital del sistema, están tus datos. No te tiene, ¿y usted de dónde viene o no vuelva? No hay. Para eso vamos a construir 5 grandes hospitales. Uno en el occidente, otro en oriente, otro en el norte, otro en el sur y otro en el centro. ¿Te puedo hacer una sugerencia? Sí. Si llegas a ser presidente, primero solo arreglar una cosa. No, ese Espérame, el hospital de escuela arreglenlo. Pero mira, Raúl, tenés razón porque Óyeme, no arreglan el hospital de escuela. yo te diría lo mismo, yo te diría lo mismo, pero cuando yo miro, o sea, cuando yo veo cómo actúan, a la lentitud que actúan los gobiernos, que dicen 4 años no alcanzan, es que vos podés arreglar el hospital y podés paralelamente, sin necesidad de esperar a que terminen este hospital, podés empezar a arreglar las escuelas y podés generar la inversión y podés empezar la construcción de las represas. El pisto está. No es dinero de Honduras porque se han robado un montón, pero el pisto está. De los empréstitos que podés conseguir y de las alianzas público-privadas. Las empresas quieren, con un gobierno decente, que no es comunista, quieren meter pisto en Honduras, y eso te lo contaba al empezar el programa, desde 1974 que yo era estudiante en Chile. Entonces, no es solo hacer una cosa. Esto dice, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno anterior? Muy poquitas cosas en 12 años.
Y este gobierno de ahora empezó a trabajar ahorita. ¿Por qué no empiezan con todo al mismo tiempo? Si hay funcionarios, si yo puedo estar, hoy veo en la mañana, veo el problema de las represas, en la tarde veo el problema de los hospitales, y hay gente que va a trabajar en ellos, en esos proyectos, y al día siguiente veo el asunto de las escuelas, y en la tarde miro el problema de la seguridad alimentaria. Honduras puede, con el programa de seguridad alimentaria que tengo, en el cual nos ayudó Eleazar Ramos, que es un especialista en eso, yo tengo cómo la gente pueda tener alimentos más baratos que los que tiene ahorita, siempre y cuando hagamos la infraestructura de caminos terciarios que bajen de los lugares donde se producen los alimentos para que lleguen al precio que valen. Aquí las cosas valen 10 veces más, el tomate vale 10 veces más. Aquí comemos verduras de Guatemala y muchas veces son cosas que se producen en Honduras. Fíjate que el café de Honduras, de Occidente, va a Guatemala y El Salvador y después viene como producto hecho en El Salvador y Guatemala y se vende más caro en Honduras. ¿Por qué? Aquellos son más inteligentes y lo pueden manejar incluso para hacerle productos de segunda generación. Entonces las cosas se pueden hacer. Que no me vengan con que 4 años no alcanzan. Claro que alcanzan 4 años porque después de mí viene otro honrado a ser presidente u otra que sea honrada. Entonces, tienen que comprarle, por ejemplo, la energía. El problema de la energía, hay que comprarle a todos los que ofrecen. Aquí hay restricciones para comprar energía. Fíjate que si un empresario tiene energía, no la puede vender. Si yo como empresario tengo una empresa y le quiero dar energía a las colonias que están cerca de mi empresa, no puedo. La ley no me lo permite, ¿sabías eso? Si yo como empresario tengo sobrante de producción de energía por biomasa o eólica o del tipo que sea, no se la puedo vender a otra empresa. Se la tengo que pasar a la ineficiente compañía central de energía para que la distribuyan. ¿Hay que arreglar los sistemas de distribución? Claro que hay quien quiera arreglar los sistemas de distribución de energía, que es donde está la pérdida. Pero la mayor pérdida en Honduras es por robo. Fíjate que Honduras gastó, porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir, 5.489 lempiras, millones de lempiras, perdón, 5.489 millones de lempiras en los últimos 12 meses para reducir la pérdida. Esas pérdidas de casi 40%. Y no lo pudo conseguir. No lo pudo conseguir porque todo el pisto lo gastaron en sueldos. Sueldos para burócratas que había que colocar en el gobierno a gastar pisto. Eso no va a pasar con Nasrallah, porque Nasrallah entiende de esa papada. No es porque sea un genio, lo estudió en la mejor universidad de América. Perdón que me exalto un poco, pero el control digital de inventarios. Eso ya lo traes en la sangre. Es que realmente me enoja que hoy el control de inventarios. Es imposible que los hospitales se queden sin medicina. Igual que en las tiendas, que en la ferretería. Cuando ya no hay clavos de este tipo, pido. Eso es un error. Tenés que pedir. Hay un nivel en el cual se pide. Cuando ya no hay acetaminofén en los hospitales de Honduras, se pide para que llegue y no quedemos en cero nunca. Pero aquí no. Aquí esperan que se gaste todo el acetaminofén y entonces piden. Y como es urgente, hay que pedirlo con compra directa. Y ahí viene el robo. ¿Y quién gana ahí? El presidente de la República y el ladrón que tenés dirigiendo el ministerio tal. Y saben que se hace así. Entonces yo sé cómo lo hacen y hay que evitar pidiendo a tiempo y poniendo gente capaz a pedir. ¿Por qué no hay placas ahorita? Porque el que tenía que pedir las placas de los carros no las pidió cuando había que pedirlas. Entonces tenés 200.000 carros con placas de papel. ¿Culpa de quién es? De los que no planificaron. De los que no planifican. Todo lo tenés que planificar, viejo. Antes de que se te acabe el papel higiénico en la casa, tenés que comprar papel higiénico. No tenés que esperar que se te termine el último rollo. Para darte un ejemplo un poco más claro. Las cosas se van a hacer al costo. ¿Cuál es la siguiente? Deporte. Bueno, del deporte, sinceramente yo, eso es una de mis especialidades. Las escuelas deportivas, los entrenadores. De eso vengo hablando desde que hice en 1969 Deporte y Salud, que fue mi tesis. Yo tengo expertos en eso. No es solo llegar a construir canchas a 10 veces más caras de lo que valen, que es lo que se está haciendo en este momento. La planificación deportiva, el deporte escolar y extraescolar, la preparación de profesores. Mira, hay un montón de estudiantes de Honduras que yo voy a promover para que vayan a estudiar a otras partes. ¿Por qué? Porque tienen
y feliz. Eso es una cosa Los torneos intercolegiales, todo sí, eso. pero además de eso, hay un montón de muchachos que tienen el biotipo para poder desarrollar atletismo, voleibol, no solamente fútbol. ¿Te fijaste que ahora los jugadores de Honduras son bien pequeños? Sí. Lo comentaste el otro día. Lo comenté el otro día estuve en San Lorenzo, un equipo, los muchachos totalmente desnutridos, flaquitos. Por eso los futbolistas no aguantan en Europa, a los 70 minutos los tienen que quitar. No, Honduras ya no tiene jugadores importantes en Europa. Ok, y Honduras no puede jugar domingo, miércoles, domingo, no aguantan, ni el Olimpia aguanta. Jugar domingo, miércoles, domingo, se cansan, porque no fueron bien alimentados entre los 0 y los 3 años de edad, que es la edad básica para que el niño reciba la alimentación que necesita para después crecer, vivir mucho tiempo. Entonces, pero vamos a promover becas. En Estados Unidos hay miles de universidades y colegios que te dan becas, porque si ese muchacho destaca en el campeonato colegial de los Estados Unidos, Como Betancur. así como Betancur, que estaba becado, en paz descanse, hay un montón de hondureños que no tienen la oportunidad. Pero si los tenés con merienda escolar, estudiando en la escuela desde cipotes, esos niños van a tener más despierto para poder aprender los conocimientos que se necesita, pero además para practicar el deporte y poder optar a salir becados a Estados Unidos y a México, que son países que nos ofrecen becas. Salvador, estamos por irnos a lo largo de la Híjole. campaña. Espero traerte nuevamente. ¿Qué le dices a los liberales que hoy han visto parte del plan de gobierno que tiene Salvador? El por qué deben votar por Nasralla, por qué Nasralla debe ser el candidato del Partido Liberal. Porque soy una persona anticorrupción, porque ustedes pueden investigar por donde quieran, de toda mi vida y de la vida de mi familia, y no se van a encontrar ningún corrupto. Yo no tengo nada chueco en mi vida. Y le digo a los liberales, el Partido Liberal, del cual formo parte desde mucho tiempo atrás, por asuntos familiares, va a ganar las elecciones. Es el partido más grande de Honduras, es el partido que tiene las grandes transformaciones. Las transformaciones sociales en Honduras las hizo el Partido Liberal. Y Raúl las ha dicho en muchas oportunidades, del Seguro Social, etc. Dentro del Partido Liberal, habemos personas buenas. El Partido Liberal hoy tiene, según las encuestas, el 70% de la intención de voto contra un 30% que se reparte en el Partido Nacional y el Partido Libre. Le digo a la gente, confíen en lo que les estoy diciendo. Y yo sé que es difícil confiar, porque nunca han tenido un presidente preparado. Cuando lo tuvimos, que yo pensé que iba a ser un gran gobierno, vino el huracán Mitch y apagó lo que se podía hacer, porque hubo que dedicarse a arreglar el gran desastre que quedó con el huracán Mitch, que fue el ingeniero Flores. Pero después de eso, tuvimos un excelente economista que fue Ricardo Maduro, y a partir del año 2006 hemos tenido o personas que no saben, o personas que se han dedicado a la triquiñuela para cambiar las leyes y para seguir mamando de la teta de las riquezas de Honduras. Somos un país rico, nos hace falta gente buena para gobernar, y el Partido Liberal tiene la solución. 9 de marzo, joven hondureño, 9 de marzo, no te olvides esa fecha, ese es el día clave, porque ese día todos, de todos los partidos, tienen que ir a votar por el candidato o candidata que ustedes crean que puede hacer estas cosas que en parte les he mostrado hoy. ¿Sientes el cariño de los liberales? ¿Cómo te han recibido? Súper bien, mucho más de lo que yo pensaba. En todos lados hay un cariño por Nasralla que yo aprecio, es un cariño que viene de mucho atrás, que los liberales y los nacionalistas y prácticamente todos los partidos nos han estado mostrando mucho cariño. Yo sé que por mí no solamente van a votar los liberales, también gente de Libre, también gente nacionalista, porque por encima de un partido político está salvar Honduras. Y yo te voy a garantizar que el que me siga a mí a partir de 2030 va a continuar con estas cosas y va a hacer que Honduras sea una potencia, como me lo anticiparon hace 50 años mis profesores en la Universidad de Chile. Vamos a ser uno de los 5 grandes de América. Brasil, Argentina, bueno, lástima que Venezuela ya salió por culpa del comunismo, México y Honduras. Gracias, ingeniero. Gracias, Raúl. Ha sido un gusto tenerte esta mañana. Para mí también compartir con un amigo como tú, y me ha encantado, aunque no pude terminar, pero yo entiendo los tiempos de la televisión. En otra oportunidad vamos a seguir platicando porque hay muchas aristas. Esto es apenas una introducción. Vendrá luego nuestro plan de gobierno con los especialistas, no conmigo, con los especialistas de cada área. ¿Tienes Bueno, el equipo para gobernar?
Tenemos un tanque de pensamiento o gabinete en la sombra formado por 60 personas, que te digo lo dirige el ingeniero Matute y el ingeniero León Gómez. Y ahí hay diferentes áreas. Los expertos en salud, donde está Marco Tulio Medina, el famoso doctor. Lo vi el otro día, lo vi. Ok. También en educación, también en construcción, también en telecomunicaciones, también en energía. En cada área hay expertos en turismo, y esos van a exponer en los programas de radio y televisión el plan real de gobierno de la corriente Vamos Honduras, que encabezo y que espero que todo el pueblo hondureño apoye. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, el ingeniero Salvador Narrala, precandidato del Partido Liberal de Honduras esta mañana, inaugurando la semana con nosotros. Suerte, Salvador, lo mejor para ti en el Partido Liberal. Por Honduras, y con la ayuda de Dios llegaremos a rescatar nuestro país. Gracias. En un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Que tengan una muy buena semana.